Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya estamos para empezar. Ya se conectaron todos los que tienen que estar. Estamos 21 hasta ahorita, doctora. No sé cuántos seamos en total que nos tenemos que conectar. Bueno, para que vayan poniendo su presentación, por favor, para que la vayan conectando. ¿Sí la pueden ver ahí? Sí. Perfecto, doctora. Pues cuando usted diga, podemos empezar. Sí, ya estamos 22. Yo creo que los demás que se vayan conectando conforme van teniendo oportunidad. Muy bien. Entonces, pues, comenzamos con la clase. El tema pues va a ser conjuntivitis bacteriana, viral, por clamidia, alérgica, el molusco contagioso, síndrome de Parenaud y rosácea ocular. ¿Sí se escucha bien? Sí, Doc. Perfecto. Entonces, comenzamos con la conjuntivitis bacteriana. Esta pues es la causa menos frecuente de conjuntivitis en los adultos, va a ser consecuencia del sobrecrecimiento e infiltración en el epitelio conjuntival, y el origen de esta infección pues es el contacto directo, obviamente pues de secreciones infectadas. En los adultos, cuando haya una presentación de conjuntivitis bacteriana unilateral que se perdure, pues siendo unilateral, hay que examinar bien el sistema nasolagrimal, generalmente por obstrucción del conducto nasolagrimal, la acrocistitis o la canaliculitis, pues pueden provocar que sea así unilateral. Se ve que con el tiempo se vuelve bilateral por el mismo que se pasen con las manos, ¿no? Que se estén tocando y pues se contagian el otro ojo también, pero si se mantiene unilateral, hay que evaluar bien el sistema nasolagrimal para descartar esta causa, ¿no? En la epidemiología, pues se ve que de 13 a 40 casos de cada 1000 pacientes lo presentan. Generalmente al año 4 millones de pacientes va a haber esta presentación en los Estados Unidos, ¿no? En el 2005 hubo un gasto de 590 millones de dólares, entonces es un problema de salud pública porque pues, se invierte demasiado en el tratamiento de estos pacientes, y a consultas de primer nivel pues se estima que es el 1 al 2% de las consultas. En cuanto a la presentación clínica, pues inicialmente inflamación conjuntival y secreción purulenta, ¿no? La rapidez y la intensidad pues, de la inflamación de la secreción nos pueden indicar un poco hacia qué patógenos puede estar asociados, como por ejemplo, no sé, ahí está. Si es una evolución lenta de unos días a semanas, con una intensidad leve o moderada, pues los microorganismos habituales, pues el Staphylococcus aureus, Moraxella, lacunata, algunas especies de Proteus, enterobacterias, pseudomonas. Ya de horas a días la presentación, una intensidad moderada o intensa, los tipos de Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, ¿no? Ya si es hiperaguda en las primeras 24 horas, y la reacción es intensa, muchas secreciones, como ahorita lo vamos a ver adelante, pues ya son por Neisseria, ya sea gonorrea o por meningitis. En cuanto a la conjuntivitis aguda purulenta, se dice que va a ser una duración menor a 3 semanas. Se puede llegar a autolimitar, pero obviamente con tratamiento. Se autolimita la superficie conjuntival y va a haber secreciones purulentas. Puede presentarse espontánea o epidémica con algún grupo de casos. Y los patógenos más comunes, pues el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus o pues la Haemophilus influenza. Esta va a ser más común en la infancia y en la adolescencia. En la adultez, como mencionaba ahorita, es la menos común, pero en los ancianos pues ya vuelve otra vez a tener marcada incidencia.
El Streptococcus pneumoniae pues va a ser la causa más frecuente de la conjuntivitis bacteriana purulenta aguda. Vamos a encontrar secreciones purulentas moderadas, el edema palpebral, quemosis, hemorragias conjuntivales, membranas inflamatorias en la conjuntiva tarsal, ahí como vemos. Y pues, pero raramente va a haber ulceraciones corneales. En cuanto al Haemophilus influenza, pues es la más común en los niños y asociada a la otitis media, ¿no? En adultos, pues son pacientes fumadores o que tienen un cuadro pues de POC. En estas no va a haber membranas conjuntivales. Por Staph aureus, pues va a producir blefaroconjuntivitis aguda. La secreción va a ser menos y los síntomas asociados pues igual van a ser menos intensos que por otras entidades, ¿no? El tratamiento, pues, inicialmente es antibiótico-terapia, empírica, generalmente con gotas de polimixina, aminoglucósidos, fluoroquinolonas o pomadas o ungüentos de bacitracina o ciprofloxacino. La pauta posológica en estos cuadros, pues, es de cada 6 horas, 4 veces al día, de 5 a 7 días más o menos la duración del tratamiento. Y remiten bien. En cuanto a la conjuntivitis gonocócica, como mencionaba hace ratito, el inicio va a ser explosiva, ¿no? De menor a 24 horas con una conjuntivitis purulenta grave, exudación masiva, quemosis intensas e infiltrados corneales, melting corneal que pues puede llevar a la perforación corneal, obviamente. Generalmente es por Neisseria gonorrea, obviamente, y asociado a la transmisión sexual. En estos pacientes el inicio de los síntomas genitales va a ser días antes. También si se llega a presentar en niños en la edad pediátrica, hay que descartar también que haya probable abuso sexual o algo relacionado, ¿no? Porque generalmente la vía de entrada pues va a ser la transmisión sexual. En cuanto al diagnóstico, puede ser clínico también por la presentación, como les comentaba, o bien es ya para la confirmación, pues por agar chocolate o el agar de Tiger Martin, perdón. El tratamiento, pues antibióticos sistémicos, aquí ya sí hay que ser un poquito más agresivos, con ceftriaxona intramuscular, ¿no? 1 gramo. En pacientes que ya tengan úlcera corneal, se recomienda que se hospitalice el paciente para estarlo en observación. Ceftriaxona 1 gramo igual, pero ya va a ser vía intravenosa cada 12 horas por 3 días y hay que estarlo revalorando para evitar que vaya a tener perforación. Y en cuanto al tratamiento tópico, pues pomadas de eritromicina, bacitracina, gentamicina o soluciones con ciprofloxacina. Aquí continuamos. Adelante, Carlos. Ok. No. Bueno, mi nombre es Emiliano González y yo voy a dar la clase de conjuntitis viral y por clamidia. Pues sí, hay que conocer que la conjuntitis viral es la infección ocular más común y existen 2 subtipos principalmente, los que son virus por ADN y por ARN. Cuando hablamos de los de RNA, generalmente estas presentaciones son más benignas y son menos comunes a comparación con los virus de ADN, que estos presentan las mayor conjuntivitis virales y estas tienen potenciales complicaciones en la visión y estas pueden provocar varias epidemias. Lo siento, por favor. Es importante conocer que la adenovirus, como mencioné, es la más importante en este ámbito, ya que del 65 al 90% de estas conjuntivitis, esta va a ser su causa. Es importante saber que las demás son también frecuentes, pero no tanto como el adenovirus. Lo siento, por favor. Bueno, entonces los que conforman los virus de ADN, pues tenemos el adenovirus, que esta nos va a provocar la fiebre conjuntival faríngea, la conjuntivitis hemorrágica aguda, la keratoconjuntitis epidémica, la conjuntivitis folicular aguda inespecífica y la conjuntivitis crónica. Y tenemos los virus del herpes, que puede ser por herpes simple, por varicela zoster, por Epstein-Barr, citomelovirus y el molusco contagioso. Y los virus de RNA, pues tenemos los picornavirus, que entran los enterovirus y los coxsackie, los paramyxovirus, que es el sarampión, las paperas, las enfermedades de Newcastle, y el togavirus, que es la rubiola, y los flavovirus que es la fiebre amarilla y el dengue.
Si quieres, pásale a recoger eso, no pasa nada. Entonces, vamos a hablar sobre la presentación clínica a grandes rasgos. No me voy a enfocar ahorita, sino cuando empecemos a hablar de cada patología ya me meto un poquito más. Pero a grandes rasgos es muy difícil diferenciar una conjuntivitis viral con una conjuntivitis bacteriana, ya que los signos y síntomas se pueden interponer tanto entre las dos. Antes se creía que, no sé, la presentación de una conjuntivitis folicular o que sea unilateral, pues nos hablábamos, perdón, una conjuntivitis folicular o que fuera bilateral, habláramos de una específicamente una viral, mientras que una unilateral y de un aspecto más agresivo, pues hablábamos que era una conjuntivitis bacteriana. Sin embargo, se ha demostrado en diversos estudios que no es necesariamente cierto y una viral puede comportarse como una bacteriana y una bacteriana como una viral. Y por los síntomas generales, una secreción mucoserosa, sensación de ardor y cuerpo extraño, así como los párpados pegados en la mañana con la formación de costras. La siguiente, por favor. Las pequeñas diferencias que podemos determinar. Escuché un poquillo, ¿puedes bajar un poquito? Es que me revuelvo, no escucho los dos de mi voz. Los síntomas de la conjuntivitis virales tienden a ser más explosivos. ¿A qué me refiero a esto? Generalmente inician en un lapso rápido y la evolución es más rápida. Pueden empezar en un ojo y a los pocos días o a la semana ya están en los dos ojos, mientras que la bacteriana puede ir de forma más lenta. Y como lo mencionaba anteriormente, la conjuntivitis folicular era relativamente patognomónica de la conjuntivitis viral, pero se ha dado cuenta que no necesariamente, sino por infecciones como algunas bacterianas, la toxicidad de medicamentos o por clamidia nos puede dar este patrón. Asimismo, podemos confundirla con una celulitis orbitaria bacteriana y puede presentarse como pseudoptosis, quemosis y deterioro de la visión. Lo siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar más específico del adenovirus. Lo siguiente, por favor. Pues la estructura del adenovirus, como mencionaba, el adenovirus es un virus de doble cadena de ADN y es icosaédrica y no presenta envoltura. Este está formado por una cápside, por 252 capsómeros, la verdad no se me hace relevante, pero bueno. Y la mayoría de los serotipos se asocia con infección ocular, algunos se asocian más comúnmente con epidemias y específicamente hablaremos de los serotipos 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 22, 29 y 34, pero en lo de la epidemia se enfoca más en el serotipo 8. Aquí no lo puse, pero más adelante voy a especificar más. ¿Te siente, por favor, Carlos? Entonces, como hablaba del serotipo 3, 8, 19 y 37, pues es más común de la conjuntivitis epidémica. También la fiebre faringoconjuntival puede ser causada por los serotipos 3 y 7 y estas principalmente en niños, mientras que la conjuntivitis epidémica es principalmente en adultos. La siguiente, por favor. Ojo, pero puede presentarse en los dos casos, pero es más común en esos patrones. Bueno, en esa población. Las cepas virales son prácticamente indistinguibles y clínicamente se comportan muy bien, pero hay muchos géneros, hay muchos subtipos. Sin embargo, el subgénero D es el principalmente asociado a la conjuntivitis adenoviral. La siguiente, por favor. Es importante saber que, bueno, pues esto ya lo conocemos, el adenovirus no solamente los ojos, sino se va a presentar en otros órganos y sistemas, como sería infecciones respiratorias superiores, inferiores, neumonías atípicas, cistitis, entre otras patologías. El adenovirus humano es la principal causa de conjuntivitis, como lo mencionamos a lo largo de toda esta plática, y es conocer que, pues, es iatrogénica generalmente en los países occidentales y afecta principalmente a los adultos. Asimismo, es endémica en países de desarrollo y es una enfermedad de los niños. Sin embargo, las conjuntivitis virales no tienen no son, o sea, todos estamos en riesgo, no es como que, solamente es en los niños, solamente son los adultos, sino todos tenemos la misma probabilidad de estar infectados o infectarnos. El adenovirus puede vivir en una superficie no porosa durante más de 30 días. Es importante conocer estos datos, asimismo como en los frascos multidosis, este puede persistir hasta 9 semanas. Más adelante lo voy a explicar un poquito más a detalle en cada una de las patologías. El tiempo medio de incubación a grandes rasgos es de 9 días y la excreción viral puede durar hasta 14 a 16 días después de inicio de los síntomas. Por eso es importante a todas las personas que tengan una conjuntivitis mantenerlos, pues se puede decir que aislamiento, no es aislamiento, pero que no estén en contacto con gente por esos días porque puede enfermarlos, ya que son enfermedades muy contagiosas. Lo siento, por favor, Carlos. Entonces, cuando hablamos del adenovirus humano, o sea, ya hay varias, ¿verdad? Pero las más importantes o las más prevalentes son dos: la queratoconjuntivitis epidémica, que es principalmente en los adultos, y tenemos la fiebre faringoconjuntival, que es principalmente en los niños.
En la medicina siempre hay que importante poner muy bien atención a lo que dice el nombre. Entonces, pues como dice, fiebre faringoconjuntival va a ser una conjuntivitis asociada con una faringitis y fiebre, mientras que la queratoconjuntivitis, pues no está hablando que es en la córnea, en la conjuntivitis, y es principalmente en los adultos. Por tanto, las diferencias es que en la queratoconjuntivitis epidémica vamos a poder encontrar infiltrados epiteliales, que eso no se encuentra en la fiebre faringoconjuntival. Asiento, por favor. Bueno, así vamos a hablar de la fiebre faringoconjuntival. Esta se va a presentar con una faringitis, dolor de garganta leve, fiebre, y es importante saberlo de las adenopatías preauriculares y cervicales, aunque todas la tienen, la mayoría. Bueno, es extremadamente contagiosa y se asocia a piscinas comunitarias contaminadas, estanques, y es transmitida en el agua, contacto personal cercano como campamentos de verano, centro recreativo, manos a ojo y fomites. ¿La que sigue, Carlos, por favor? Bueno, en esta la carga viral es mayor al inicio de la enfermedad y esta puede contagiarse hasta 14 días después del inicio de los síntomas. La incubación varía de 5 a 14 días y los síntomas son de 6 a 9 días después de haber presentado la exposición al virus. La faringitis puede variar de una leve a severa, sin embargo, probablemente se presenta con una disfagia y edenofagia y una fiebre de 10 días. Generalmente la faringe no se presenta con exudados ni puede presentar hiperemia. En los ojos, principalmente vamos a presentar una epífora con una blefaritis y una hiperemia. La conjuntivitis va a ser de tipo folicular y vamos a presentar una adenopatía preauricular que se desarrolla a los pocos días. Generalmente inicia la infección y a las 24 horas empieza a formar la adenopatía preauricular. Esta puede ser unilateral, pero generalmente es bilateral al inicio. Si inicia de una forma unilateral, esta a los pocos días, en un lapso menor de una semana, ya se contagió el ojo lateral y ya se forma una forma bilateral. Y pues hay una abundante secreción serosa, donde esto puede formar costras y puede simular una, como les mencionaba, una supuesta infección bacteriana. ¿No? Bueno, la conjuntivitis folicular aguda inespecífica. Esta es la forma más leve de la conjuntivitis adenoviral. Esta es autolimitada y generalmente se cura, ni se dan cuenta, se cura sola. Por tanto, esta puede servir como un reservorio. Y por los síntomas son una lesión folicular leve, una hiperemia y un edema palpebral ocasional. Esta puede presentar o no presentar ninguna afectación a la córnea y también puede presentar la adenopatía preauricular. La que sigue, por favor, Carlos. La conjuntivitis crónica, esta es la más rara. Es la causa menos común de conjuntivitis adenoviral y sus síntomas duran más y el virus puede recuperarse. Aquí a recuperarse me refiero a que puede reactivarse después de meses o años después de la infección. Y este curso inusual de aumento y disminución de la queratitis epitelial, puntea superficial y de infiltrados epiteliales. Esta tiende a ser bilateral y generalmente también se resuelve espontáneamente. Sin embargo, se mantiene y puede estar dando recidivas. Ahora sí vamos a hablar de la queratoconjuntivitis epidémica. Esta se escribió por primera vez en el 1889 y lo específico, se podría decir a grandes rasgos, es la queratitis punteada superficial y los infiltrados epiteliales. Por eso se escribió por primera vez como una queratitis punteada superficial. También se vio en los astilleros de la Segunda Guerra Mundial y se describió como un ojo de astillero. Y el primer brote en Estados Unidos fue en 1941 en San Fernando Valley, California. Ok, en el 55 se aisló y se identificó el tipo 8, es lo que les mencionaba, que es la causa más común de este tipo de enfermedad. Esta presenta más tiempo con síntomas más severos y presenta mayor progresión a los infiltrados subepiteliales. Las epidemias pues tienen un patrón principalmente en otoño, en invierno y en primavera. Los niños es curioso porque presenta más enfermedades sistémicas, pero la conjuntivitis es de una forma más leve, a diferencia de los adultos que no tienen tantas manifestaciones sistémicas, pero la conjuntivitis es un poco más agresiva. Y pues el periodo de incubación es de 7 a 14 días y tiene una media de 9 días. La transmisión. Los vectores de infección varían desde objetos inanimados, tanto en la comunidad como en centros de atención oftálmica, consultorios médicos, clínicas y hospitales.
Las infecciones nosocomiales de la keratoconjuntivitis epidémica se asocian en equipos contaminados, soluciones oftálmicas, transmisión de mano a ojo contaminada y procedimientos específicos. Aquí es importante saber lo de los equipos contaminados, ya que en el tonómetro puede durar hasta 9 días, en las soluciones oftálmicas, como les mencionaba, de multidosis puede durar hasta 9 meses y en las soluciones normales puede durar hasta 9 días. Y pues el 46% de los pacientes que presentan este tipo de conjuntivitis se aisló el virus en sus manos, para que vean el gran porcentaje de que pueden hacer una contaminación de mano a ojo o al tocar otros objetos inanimados. Más adelante les voy a decir aproximadamente cuánto duran en las superficies. Aquí viene lo de las superficies. Puede durar hasta 49 días en superficies plásticas y metálicas también, como de 28 a 49 días. En los tonómetros, en diversos estudios se ha visto que los tonómetros pueden durar hasta 9 días y se puede recuperar en papel hasta 8 días, en tela y metal hasta 10 días. En plástico 35 días, el tipo 19. ¿A sigue, por favor? Aunque los síntomas pueden ocurrir rápidamente con lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, secreción clara y mucosa y una conjuntivitis generalizada. Como les menciono, pueden comenzar unilateralmente, pero rápidamente se diseminan de una forma bilateral. Es importante saber que tiene dos fases, una fase aguda y una fase crónica. Aquí lo vamos a dividir en la fase aguda, que puede durar de 4 a 6 semanas y progresa rápidamente con severidad después de la infección. Y generalmente la asociación del cuerpo extraño va a marcar el inicio de la infección. La afectación al otro ojo puede ser de 3 a 7 días y la fase se caracteriza por una conjuntivitis grave que puede durar de 2 a 4 semanas. Aquí sí, Carlos, por favor. Dentro de las primeras 24 horas se va a desarrollar una conjuntivitis folicular generalizada con una secreción mucoide, no purulenta y un lagrimal profuso. Dentro de las 48 horas, ahí viene lo bueno. En esta vamos a tener 5 estadios y a partir del estadio 3 ya inicia la fase crónica. En el estadio 0, aquí van a empezar a formarse pequeñas vesículas epiteliales. En el estadio 1, que aparece 3 a 4 días después de la infección, en estos empiezan a formar la queratitis punteada superficial. En el estadio 2, estas lesiones empiezan a confluir y empiezan a empezar a penetrar un poquito más, hasta llegar al extremo más profundo, y esto puede durar de 2 a 5 días y puede durar hasta 3 semanas. ¿La que sí, Carlos, por favor? Iniciamos con el estadio 3, que aquí ya se empiezan a hacer los infiltrados epiteliales. Generalmente ocurren en la segunda semana el 43% de los pacientes y tienden a predominar centralmente. Cuando predomina centralmente, el eje visual puede provocar una disminución de la evolución, una fotofobia y con deslumbramiento y halos, mientras que los paracentrales son más sintomáticos con la poca luz y particularmente durante la conducción nocturna. ¿Sí, Carlos, por favor? En el estadio 4, los defectos epiteliales y la tinción se han resuelto, pero es importante saber que los infiltrados subepiteliales, estos pueden durar desde semanas, meses o hasta años. Y el estadio 5 se caracteriza por la granularidad epitelial punteada, que con frecuencia cubre el infiltrado subepitelial. La que sigue, Carlos, por favor. La morbilidad de la conjuntivitis adenoviral, pues puede causar los defectos epiteliales, como lo han escuchado constantemente en esta plática, y también es importante descartar otras infecciones. ¿Sí? Es importante saber también que no, está bien, lo puedes dar. Las conjuntivitis virales, con frecuencia, si no se mantienen bajo observación y controladas, pueden muy probablemente asociarse y que se sobreinfecte con una infección bacteriana, y ahora sí ya, pues suerte. Es importante saber que tenemos que hacer un cultivo de ambos ojos, incluso en ausencia de la clásica conjuntivitis folicular y o los ganglios preauriculares, ya que no siempre las conjuntivitis virales se van a comportar como una conjuntivitis viral. Y pues han encontrado que del 30 al 50% de los pacientes con keratoconjuntivitis, el 5 de los pacientes con la fiebre faringoconjuntival tendrán una insuficiencia ligarimal, que puede durar desde 30 días después de la infección y puede producir una cicatrización conjuntival con pérdida de las células calciformes. Por eso la insuficiencia lagrimal. Hay 53 serotipos diferentes de la keratoconjuntivitis epidémica, sin embargo no se crea ni inmunidad cruzada, y muchas de las personas, una vez después de tener la conjuntivitis viral por adenovirus, no crean inmunidad.
El diagnóstico diferencial, pues es la diferente entre conjuntivitis bacteriana y viral es más desafiante, pues los dos pueden tener una respuesta fólico-papilar, párpados pegados al despertar, secreción serosa, fotofobia, cambios visuales y pues el dolor. También es importante descartar que sea por efectos químicos, microbiana o por que pacientes que tienen los defectos epiteliales que no cicatrizan por el virus del herpes simple. O sea, el diagnóstico. Aquí hay diferentes bibliografías que se contradicen. Unos dicen que es clínico, otros dicen que es por medio de laboratorio, ya que pues, en sí no hay un tratamiento específico, pero bueno. Se ha informado que los pacientes que se suponen que tenían conjuntivitis bacteriana, el 31% en verdad era positivo para la conjuntivitis bacteriana y el 52% eran para una forma viral. Schunner informó que en el 67% de los casos de adenovirus se presentaron unilateralmente y la tasa de diagnóstico erróneo fue del 42%. Aquí es donde les digo que las conjuntivitis virales no hay que casarnos con, si es bilateral, es viral, y si es tiene la conjuntivitis de tipo folicular, pues es un trastorno viral. No, siempre hay que hacer una historia clínica detallada y ver si no tiene otras asociaciones o otros tipos de infecciones o otras manifestaciones sintomáticas que puedes orientarte al diagnóstico. Otros estudios confirmaron que además de la secreción purulenta y los párpados pegados al despertar, excluyeron un diagnóstico conjuntivitis viral, y pues ningún estudio clínico respalda el uso del diagnóstico clínico basado únicamente en signos y síntomas, para que lo que sea suficiente preciso entre la conjuntivitis viral y bacteriana. Pues los métodos diagnósticos, pues el gold estándar siempre va a ser hacer un cultivo. Sin embargo, el cultivo se tarda 6 a 7 días en salir. Muchas veces cuando ya tenemos el resultado del cultivo, pues la infección ya es autolimitada y ya se cura de forma sola. Hay muchos otros tipos de estudios que podemos realizar, como el PCR, para saberlo, para que sea el estudio más rápido. También podemos hacer una inmunofluorescencia directa de los raspados de la conjuntiva. ¿Puedes darle, por favor, Carlos? Asimismo, también puede hacer la prueba de adenoclon, que es un inmunoensayo enzimático que se aplica directamente a un hisopo conjuntival. Es rápido y definitivo, pero tienes que tener unas grandes cantidades de carga viral. Si lo haces ya un estadio pues avanzado, la carga viral es menor y te va a dar un falso negativo o un falso positivo, depende de la situación. La que sigue, por favor. Hay muchas técnicas. La que más me interesó fue la del anodetector. No sé si relativamente es nueva, pero tiene una sensibilidad y una especificidad comparables a los resultados de un cultivo. Esta se tarda 10 minutos en darte los resultados y es un resultado definitivo. ¿A qué sigue, Carlos, por favor? El control de la infección, pues como les dije que es altamente contagiosa y es muy resistente, es importante a los pacientes comentarles, explicarles cómo funciona, cómo se transmite y qué tienes que hacer para no afectarlo. Un buen lavado de manos, evitar tocarte los ojos como lo estoy haciendo yo ahorita, de tocar superficies y luego volver a tocar los ojos, no compartir toallas o otras medidas que estén en contacto directamente con las personas, como los muebles, revistas, pomos de puertas, utensilios de escritura. Es importante que se deben de limpiar con soluciones a base de cloro, ya que la clorhexidina y no funciona, ni el alcohol funciona contra el adenovirus. Aquí sí, por favor. Como les mencionaba, es importante evitar compartir toallas, fundas de almohadas, contacto personal cercano a otras personas y las piscinas durante 14 días desde el inicio de los síntomas. Es obligatorio un buen lavado de manos, desinfección de cualquier equipo oftálmico, en particular las puntas de los tonómetros. Es importante que siempre hay que limpiar antes y después de usar los dispositivos entre nosotros. Siempre hay que limpiar muy, muy bien los equipos y todo lo que estés manipulando. También cuando vayas a ponernos en las gotas, evitar que la punta del gotero toque la superficie o que roce. Si sucede eso, tírenlo, no se arriesguen a que puedan hacer una iatrogenia e infectar a alguien por una mala praxis. Bueno, es importante también en los 14 días de reposo. La que sigue, por favor, Carlos. El tratamiento en medida es de apoyo. En sí, puedes hacer las medidas de higiene como unas compresas frías desechables, gafas del sol para la fotofobia, lágrimas a monodosis según la necesidad para la mayor comodidad. Los colirios de multidosis pueden convertirse en un reservorio del virus y provocar una reinfección. No existe un tratamiento farmacológico específico. Generalmente a los pacientes le vas a dar
pues les va a dar su gota lubricante, le vas a dar una, pues sí, les das gota lubricante y le das, no sé, a lo mejor un vasoconstrictor para el ojo rojo y listo. En sí no hay un tratamiento específico. Puedes dar antiinflamatorios tópicos para el dolor, sin embargo, se ha visto que el ketorolaco tópico puede ser equivalente a las lágrimas artificiales, pero causa más ardor. ¿A que sí? Ahora vamos a hablar del virus de Epstein-Barr. Pues es un herpes virus ubicuo, se propaga por la célula y con frecuencia se adquiere en la primera década de la vida. Cuando se adquiere después de la primera década de la vida, pues es la mononucleosis infecciosa. La mayoría de los adultos han infectado en la primera década la mayoría de la gente se infecta en la primera década y muchos de los adultos que se infectan, el 90% son seropositivos para Epstein-Barr. Este puede permanecer de forma latente en linfocitos y en las células de la mucosa faríngea. El Epstein-Barr se asocia al linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo. Y pues fue bien descrita por Tanner en el 54, citando una conjuntivitis membranosa o folicular o posiblemente asociada a una conjuntivitis hemorrágica. También tenemos diferentes asociaciones, como sería el síndrome oculoglandular de Parinot, la episcleritis, la conjuntivitis, como lo estaba mencionando aquí, la keratitis, la coroiditis, la uveitis, la retinitis, la papilitis, la oftalmoplegia, y pueden estar relacionados, como les menciono, al Epstein-Barr. La conjuntivitis aguda puede presentar folículos, hemorragia, infiltrados blancofocales o membranas conjuntivales. Y pues es importante que aquí también se van a presentar adenopatías preauriculares. Pueden haber dendritas epiteliales corneales centrales y periféricas, además del infiltrado subepitelial, que puede, como les menciono, imitar exactamente a un adenovirus. Las formas crónicas tienden a tener afectaciones más posteriores, por lo que es importante checar bien el fondo de ojo, ya que puede tener una uveitis o una panuveitis con inflamación del disco óptico y un edema macular. La dacriadenitis o dacrocicitis aguda suele estar causada por el Epstein-Barr y se caracteriza por un agrandamiento inflamatorio unilateral de las glándulas lagrimales. Ahora vamos a hablar del citomegalovirus. Gracias al aumento del síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, pues han aumentado las causas del citomegalovirus. La coriorretinitis puede causarse en individuos que son inmunocomprometidos o inmunosuprimidos, ya sea por SIDA o por otras infecciones sistémicas que causan una inmunosupresión. Las manifestaciones oculares pueden presentarse como una conjuntitis folicular catarral en individuos sanos y no inmunodeprimidos. Y pues también el citomegalovirus se asocia a una retinitis, un endotelio corneal con una endotelitis y puede estar asociada a la retinitis por citomegalovirus. El citomegalovirus también puede causar la mononucleosis infecciosa en los adultos. ¿La que sigue, por favor? Ahora vamos a hablar de los Poxviridae, que son los virus de la viruela y la vaccinia. Aquí, pues, lo de la viruela o la variola ya, pues, en pocas palabras, ya está erradicada, pero aquí lo que nos importa es la vaccinia, ya que estas infecciones son posteriores a la vacunación. Muchas veces se exponen en la vacunación y estos se infectan. Como les menciono aquí, el contacto involuntario de la mano con los ojos después de la vacuna con el virus vivo ha resultado en una viruela ocular y por contacto cercano a una persona vacunada recientemente. La que sigue, por favor. La vacuna ocular puede presentarse con pústulas palpebrales, blefaritis, células periorbitarias, conjuntivitis, úlceras conjuntivales, membrana conjuntivales, pústulas limbares, infiltrados corneales e iritis. Este inicio primero es una conjuntivo tarsal y posteriormente se extiende a la conjuntiva vulvar y finalmente a la córnea, de forma ascendente. La replicación del virus puede ocurrir dentro del citoplasma de las células infectadas. ¿La que sigue, por favor? El tratamiento es inmunoglobulina hiperinmune de la vacuna y un antiviral tópico como la trifluoridina al 1%. Ahora vamos a hablar de los virus de ARN. Estos se presentan como una conjuntivitis folicular y una infección de las vías respiratorias superiores. Aquí también debe entrar la influenza, que esta va a afectar muchos tejidos, como la glándula lagrimal, la córnea, el iris, la retina, el nervio óptico y otros nervios craneales. Y pues también los síntomas respiratorios, ¿verdad? Aquí sí, por favor. Vamos a hablar de los picornavirus. Los picornavirus son pequeños con envoltura, perdón, y se componen de los ecovirus y los coxsackie, que son los de tipos enterovirus. La conjuntivitis hemorrágica aguda es causada por el enterovirus 70 y la variante del coxavirus A tipo 24. Y se va a presentar una conjuntivitis folicular que es altamente contagiosa. Aquí sigue, por favor.
La conjuntivitis hemorrágica aguda también es conocida como la enfermedad de Apolo, ya que cuando pues se aisló y se dio a conocer fue cuando pues, se lanzó Apolo. Por eso recibe este nombre y fue descrita creo que en África, si no me equivoco. La conjuntivitis folicular aguda es seguida en menos de 24 horas por una hemorragia conjuntivales, petaquiales vulvares y tarsianas que se vuelven confluentes. Este generalmente parece como un traumatismo ocular. Hay un edema palpebral, hay una adenopatía preauricular, quemosis conjuntival y queratitis epitelial punteada. Si se dan cuenta, a lo largo de la plática hemos visto los signos y síntomas de todas las conjuntivitis virales y en pocas palabras todas se parecen, todas presentan casi de forma exacta los síntomas signos y síntomas. Aquí la afectación corneal va a ser leve y generalmente se resuelve espontáneamente. ¿La que sigue, por favor, Carlos? Esta se va a evitar también por contacto personal, agua contaminada y equipos oftálmicos que no se han limpiado adecuadamente. No tiene cura y la naturaleza epidémica de la enfermedad la convierte en un importante problema de salud pública en países en desarrollo. Los paramyxovirus entran el sarampión, las paperas y la enfermedad de Newcastle. La que sigue, por favor. El sarampión se va a presentar como una sensación de cuerpo extraño, fotofobia, lagrimeo y ardor. El sarampión postnatal se caracteriza por una triada de tos, coriza y conjuntivitis folicular. Aquí pueden haber las famosas manchas de Koplik en la conjuntiva y una keratitis epitelial leve. Esta puede presentar complicaciones posteriores como la infección, como sería una neuritis óptica, una oclusión vascular retiniana y una retinopatía pigmentaria. Aquí sigue, por favor, Carlos. Es importante que el sarampión no tiene un tratamiento conocido disponible. Los antibióticos están indicados solo cuando hay una afectación corneal secundaria por relación al sarampión. En los individuos sanos se puede resolver sin secuelas. Sin embargo, los niños pequeños que tienen deficiencia de vitamina A puede presentarse una ulceración corneal. ¿Puedes darle atrás, Carlos? Creo que no. Bueno, está bien. Dale. Bueno, aquí tenemos la parotiditis, que se caracteriza por una inflamación bilateral de las glándulas parotidias. Aquí vamos a tener una dacrodenitis que puede ocurrir al mismo tiempo y la infección y se asocia con un dolor orbitario y una masa. Dentro de las 2 semanas posteriores de la parotiditis puede ocurrir una conjuntivitis folicular, una keratitis epitelial y estomal, una iritis, una trabeculitis y una escleritis. La enfermedad de Newcastle, el vector son las aves corneales infectadas. Es una conjuntivitis folicular unilateral con escasa secreción acuosa. Esta puede también presentar la adenopatía preauricular, una keratitis epitelial y infiltrados subepiteliales. Esta también se resuelve de forma espontánea sin secuelas. ¿La que sigue, Carlos, por favor? El togavirus, vamos a hablar de la rubiola. Si esta se quiere de forma intraparto, pues vamos a tenerla como el síndrome de Tors, que va a presentarse una microoftalmia, una neblina corneal, cataratas, hipoplasia del iris, iridociclitis, glaucoma, retinopatía pigmentaria en sal y pimienta. Esto es muy característico en el fondo de ojo, ver la retinopatía en forma de sal y pimienta. Estas anomalias congénitas son peores en la infección si ocurren en el primer trimestre y las vacunas infantiles han reducido en gran medida la incidencia de la afectación ocular. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de los flavovirus, pues hablamos de la fiebre amarilla y el dengue, que son los artrópodos que van a transmitir esta infección. Son comunes en zonas tropicales y son infrecuentes, la verdad, pero pueden presentarse como hemorragias intrarretinianas, manchas algodonosas y en raras ocasiones una afectación foveal. La detección de anticuerpos y gemen nos va a dar el diagnóstico. La que sigue, Carlos, por favor. La afectación del excremento anterior puede influir fotofobia de edema palpebral por una inyección conjuntival y si se desarrolla un trastorno de coagulopatía pueden ocurrir las hemorragias conjuntivales. La que sigue, Carlos, por favor. Ahora vamos a hablar de las conjuntivitis por clamidias. Pues la conjuntivitis por clamidias va a producirse por la famosa Chlamydia trachomatis, que es una bacteria intracelular obligada, y tenemos 3 tipos. La tracoma, que va a ser de los serotipos de la A a la C, la conjuntivitis por inclusión en adultos y neonatos, que va a ser el serotipo D a la K, y el linfogranuloma viránico, que van a ser los serotipos L1, L3, y L1, L2 y L3. Esta se va a diagnosticar mediante la atención de Hemsia en los cultivos celulares o por medio de un PCR. La que sigues, Carlos, por favor. Ok, el tracoma. El tracoma afecta aproximadamente 150 millones de personas en todo el mundo y esta es la cosa más importante de ceguera prevenible. La ceguera se va a producir por una lesión constante en la córnea, puede producir unas úlceras corneales, que esto va a limitar la visión y va hasta la pérdida total de la visión. La mayoría de las infecciones se transmite de ojo a ojo, aunque también puede producirse a través de moscas y otros ambientes domésticos. El tracoma es actualmente una enfermedad endémica en el Oriente Medio y en países desarrollados de todo el mundo. Sí, por favor. La presentación clínica.
Los síntomas iniciales del tracoma va a ser una sensación de cuerpo extraño, un enrojecimiento, lagrimal y secreción corporal, una conjuntivitis normal. Empieza una reacción folicular grave que va a provenir una conjuntivitis tarsal superior, pero también en los fondos saco superior e inferior, una conjuntivitis tarsal inferiores, en las pliegues similares y el limbo. El tracoma agudo va a producir va a haber una hipertrofia de las papilas, produciendo una oscurización y un infiltrado en las células inflamatorias. Los folículos tarsales del tracoma pueden ser necróticos y influentemente curando, dejando una cicatriz significativa. ¿La que sigue, Carlos? Y eso es lo que vamos a conocer como la cicatrización del lial o la línea de Ard. Va a haber un daño, luego va a haber una cicatrización y se va a marcar una línea, ya sea en forma lineal o de estrellado. También va a haber un involucro y una necrosis de los folículos del limbo, que va a provocar la necrosis, destrucción, o sea, va a empezar a proliferar ahí epitelio y va a formar las famosas fosetas de Herbert. Las fosetas de Herbert son características y únicas de la conjuntivitis por clamidia. Los signos corneales del tracoma consisten en una keratitis epitelial, unos infiltrados focales y multifocales periféricos, centrales del estroma y panos fibrovascular superficial. Es más prominente en el tercio superior de la córnea, aunque puede también extenderse hacia el eje visual. La que sigue, Carlos, por favor. Y pues aquí tenemos en la imagen derecha, podemos visualizar las líneas de Arlt y en el lado izquierdo podemos ver cómo está el iris y arriba vamos a tener como estas fosetas que son las fosetas de Herbert. La que sigue, por favor. El diagnóstico clínico, pues tenemos los folículos conjuntivales en la conjuntiva tarsal superior, tenemos las fosetas de Herbert, tenemos las líneas de Arlt y tenemos los panos vasculares, que es más importante en el limbo superior. De los panos vasculares es importante ponerle mucha atención, ya que por arriba pueden no distinguirse de forma correcta. Y la vamos a traducir un sistema sencillo de una clasificación de Grad para el tracoma basado en la presencia y ausencia de 5 signos claves. Sin embargo, este sistema no fue producido por oftalmólogos, entonces no es tan confiable. Tenemos una inflamación folicular conjuntival, inflamación de la conjuntiva difusa, cicatrización de la conjuntiva tarsal, pestañas aberrantes y opacificación corneal. ¿La que sigue, Carlos, por favor? El tratamiento del tracoma va a ser por medio de tetraciclina o erythromicina, ya sea de forma tópica o orales. Si la ponemos de forma de pomada, va a ser tetraciclina o erythromicina al 1%. Se tiene que poner 2 veces al día durante 2 meses. La tetraciclina oral se debe administrar en dosis de 1 a 2 gramos, de 1.5 a 2 gramos al día, de varias tomas durante 3 semanas. El tratamiento con erythromicina por vía oral se recomienda en los pocos casos de tracoma que son clínicamente resistentes a las tetraciclinas. Y el tratamiento de las complicaciones del tracoma consiste en lágrimas artificiales para el ojo seco y una cirugía palpebral en caso de que presente un entropión o una triquiasis. La conjuntivitis por clamidia en el adulto, esta va a ser una enfermedad de transmisión sexual que se encuentra a menudo junto con la uretritis o la cervicitis por clamidia. El ojo se infecta por contacto directo o forma indirecta de las secreciones genitales infectadas y tiene lugar a 1 o 2 semanas después de la inoculación ocular. La presentación clínica pues va a tener una respuesta conjuntival folicular que es prominente principalmente en la conjuntiva palpebral y en el fondo de los sacos inferiores. Presenta una secreción mucopurulenta escasa y una adenopatía preauricular palpable. Es frecuente encontrar folículos en la conjuntiva vulvar y en los pliegues semilunares. Son signo útil y específico en pacientes que no han usado medicamentos tópicos junto con el desarrollo de folículos vulvares. En la keratoconjuntivitis por clamidia no aparecen membranas conjuntivales inflamatorias. ¿Por qué sí, por favor? La afectación corneal va a consistir en infiltrados epiteliales finos o difusos asociados a infiltrados subepiteliales. Es importante o es más probable que la keratitis aparezca en la zona superior de la córnea. Sin embargo, también puede ser central o similar a una keratitis adenovírica. Se puede desarrollar una micropanus que normalmente se extiende menos de 3 milímetros desde la zona superior de la córnea. ¿La que sigue, Carlos, por favor? El tratamiento, aquí si se deja sin tratamiento, la conjuntivitis por clamidia puede desaparecer de forma espontánea en un lapso de 6 a 18 meses, pero no lo hagan, trátalos. Entonces puedes darle una dosis única de citromicina, puedes darle doxiciclina de 100 miligramos 2 veces al día durante una semana, puedes darle testosterona oral 200 miligramos 4 veces al día durante una semana, o erythromicina oral 500 miligramos 4 veces al día durante una semana. Es importante saber que el tratamiento tiene que ser tanto a la persona infectada como a la pareja, para evitar una reinfección y procesarlo. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda, eso es todo por mi parte. Bueno, lo tomaré como no.
Gracias. Bueno, a mí nomás me gustaría agregarles que la conjuntivitis epidémica hemorrágica por adenovirus no es tan infrecuente. A mí me ha tocado ver 2 en un mes, entonces uno pensaría que es infrecuente, pero pues no, no es tan infrecuente. No, la que me refiero a que es infrecuente es la crónica. Ah, sí, no, yo decía, aparte, o sea, Ah, ok, ok, uno diría, perdón. no, pues una conjuntivitis hemorrágica, no es tan infrecuente de ver, sí se llegan a ver seguido. Los vi ahí, de hecho, en Santa Mónica. Ok. Sí, generalmente son epidémicas y tienden a ser bastante frecuentes en ciertas épocas del año, como ya habían comentado. Sin embargo, sí he visto en estos 2 últimos años, y precisamente por las condiciones en las cuales nos hemos encontrado secundario a la propia enfermedad del COVID, que han disminuido. Antes había todavía más. Ahorita con el lavado de manos, el distanciamiento social, el todavía generar más conciencia en cuanto a la limpieza de superficies a todos niveles, la verdad es que sí se han visto menos. Eventualmente, en épocas en las cuales o son las épocas en las cuales se presenta más frecuentemente, este año yo prácticamente no he visto, o más bien el año pasado no vi ninguna, cuando en años no ve consultas. Sí, son bastante frecuentes, pero sí se pueden llegar a limitar siguiendo las medidas, y en ese punto pues sí es muy importante hacer hincapié en los pacientes en cuanto al cuidado. Son muy contagiosas, hay que hacer hincapié en la parte de la familia, porque eventualmente cuando uno empieza en la familia, todos se terminan infectando. Y cuando nosotros lo revisamos en el consultorio, los propios residentes terminan infectándose. Incluso siempre hay algún residente por ahí que después de revisar a algún paciente termina con su conjuntivitis viral, y pues es secundario a que no tenemos el cuidado suficiente de lavarnos las manos, lavar las superficies y demás. Ahorita que estabas dando tu plática, tallaste tu ojo como 10 veces, se me hace. Ya era suficiente para que te hubieras contagiado tú. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como oftalmólogos es evitar tallarnos los ojos, y menos enfrente de la gente. Qué vergüenza. De hecho, sí lo Hay mencioné. que tener siempre nuestras gotas a un lado para no estarnos tallando los ojos, y si nos los vamos a tocar discretamente, pues habrá que hacerlo con algo que no sean nuestras manos agarrando la computadora. Sí, de hecho, sí lo mencioné. Recomendar no hacer lo que justamente estoy haciendo ahorita, tocándome los ojos. Y lo hiciste a propósito para que te dijéramos que no lo tenías que hacer. Sí, es que quería ver si estaba poniendo atención. Uy, no, pues sí ponemos atención, para que veas. Es muy importante no estarnos tocando los ojos, y menos cuando no tenemos la limpieza adecuada. Digo, idealmente los ojos se tocan o se rascan con los codos. Ya sabrán a qué me refiero, ¿verdad? Intenten rascarse con los codos los ojos. Pues claro que no van a poder. Entonces, no hay que tocarse los ojos, y es importante hacer hincapié esto también en nuestros pacientes, tengan o no tengan algún proceso infeccioso. Sí es muy importante que no se tallen los ojos. Y en lo que respecta a las conjuntivitis, es muy difícil a veces el hacer un diagnóstico diferencial en cuanto a todas las virales, como comentaste, pues tienen síntomas comunes todas ellas, pero sí es necesario hay ciertas partes en la valoración clínica que pudieran orientarnos a si pudiera ser una de corta duración o una de larga duración. Cualquiera que sea, siempre es muy importante el educar a nuestro paciente sobre las posibilidades en cuanto a la cronicidad, no la cronicidad, más bien en cuanto a la evolución, en cuanto al tiempo. Muchas veces el paciente pasa una semana, no se le quita, y es que no me dio las gotas que debía, es que no me curó, es que lo que sea. Entonces siempre explicarles, cuando tenemos
características para sospechar una viral y que pudiera ser una viral de larga evolución, que a veces pueden tardarse hasta un mes en resolverse por completo, el que comentarles esa posibilidad en cuanto a la duración y que además tenemos que vigilarlos, porque muchas veces presentan infiltrados que requieren algún manejo extra una vez que ya pasó el cuadro agudo. El cuadro agudo, pues el tratamiento es totalmente sintomático, como ya lo mencionaste. Eventualmente, en algunos casos, se puede dejar algún antibiótico como profiláctico, sobre todo porque los pacientes tienden a tocarse más el ojo cuando están lagrimeando y que les está molestando y ellos mismos se pueden sobreinfectar, pero en general con lubricantes, vasoconstrictores, pudiera llegar a ser suficiente y a veces pues se puede llegar a dejar un AINE. Hay mucha controversia en cuanto al uso de esteroides, sobre todo en partes en el momento agudo. ¿Por qué? Porque se ha relacionado con que se perpetúe por más tiempo la enfermedad. Entonces, generalmente los esteroides, la mayoría, se hace un consenso en el cual se utilizan sobre todo cuando ya hay infiltrados con la finalidad de que desaparezcan ya más tardíamente, cuando ya son como secuelas en la enfermedad. Hay veces que hay que dejarlos por un tiempo prolongado, pero a dosis bajas y esteroides de baja potencia. Eventualmente estos infiltrados en algunos pacientes pueden tardarse hasta un año en desaparecer. Cuando no afectan el eje visual, pueden pasar estos infiltrados también como asintomáticos. El problema es cuando quedan muy centrales, que sí pueden ser bastante incómodos para los pacientes, pero pues eventualmente con el paso del tiempo y la ayuda de medicamentos puede ayudar a difuminarse y desaparecer por completo. Entonces, si de esto terminamos si no hay alguna otra pregunta con respecto a estos temas, entonces continuamos con el conjuntivitis alérgica. ¿Sí? Muy bien, continuamos pues entonces con conjuntivitis alérgica. Esta pues va a ser, ¿mande? Ah, no, creo que no. Va a ser una reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por IgE. En esta el alergeno más común va a ser el aéreo, ¿no? Que va a estar en contacto con la película lagrimal y con los mastocitos conjuntivales que van a transportar la IgE del alergeno, ¿no? En los mastocitos pues se van a degranular y van a liberar la histamina, favoreciendo así pues la vasodilatación, el edema y el reclutamiento pues de otras células inflamatorias. Estas generalmente van a estar asociadas en pacientes con afecciones atópicas, ¿no? El clásico paciente que empieza la primavera y empieza con sus rinitis alérgicas, asma, etcétera, ¿no? De los síntomas comunes en estos son el picor, el edema palpebral, la hiperemia, la quemosis conjuntival, la secreción mucosa. Siendo el picor, pues va a ser intenso y siendo el principal síntoma, ¿no? Para la confirmación diagnóstica, se recomienda pues el raspado conjuntival para observar los eosinófilos característicos en esta zona. Obviamente pues igual dentro de lo que podemos observar pues papilas, folículos, etc. El tratamiento, tratar de evitar o disminuir la exposición al agente agresor, ¿no? Entonces, lo ideal pues sería que estuviéramos a lo mejor en una burbuja, que no estuviéramos en contacto, pero pues obviamente no se puede, ¿no? Entonces, las medidas que podemos utilizar, pues utilizar gafas, cubrebocas, etcétera. Y el tratamiento sintomático pues sería con compresas frías o pues con lágrimas artificiales para ayudar con los síntomas y no estarnos tocando los ojos, como comentaba la doctora. El tratamiento tópico, a base de antihistamínicos o estabilizadores de los mastocitos, como el cromoglicato de sodio, AINES tópicos, el uso prudente de corticosteroides tópicos, también como lo comentó ahorita la doctora, y vasoconstrictores también aliviando pues el enrojecimiento del ojo.
El tratamiento sistémico, pues simplemente con antihistamínicos orales ceden los síntomas. Ahora, la conjuntivitis tóxica. Uno de los ingredientes pues, más tóxicos de lo que podemos encontrar en los preparados son los conservantes, como ya lo hemos visto en muchas pláticas que nos han dado de los laboratorios más han sido de hecho como el cloruro de benzalconio o el timerosal. En pues también los anestésicos, ahí está, sí. En el epitelio corneal y conjuntival va a absorber y va a retener los conservantes, en el cual podemos encontrar pérdida de vellosidades, la ruptura de la membrana plasmática y pues muerte celular consecuente. También va a depender del uso prolongado del mismo. Ahora, los anestésicos tópicos también son tóxicos en periodos prolongados, como lo vemos cuando realizamos los PRK, pues se instila lo que es Ponti, y con un periodo de tiempo podemos retirar fácilmente el epitelio. Entonces, podemos encontrar pérdida del epitelio, edema estromal, infiltración u opacidades corneales, ¿no? Una sola aplicación de anestésico tópico pues ya va a dar irregularidades epiteliales pues transitorias. En cuanto a la patogenia, el efecto va a ser citotóxico y obviamente va a depender de la dosis y el tiempo de duración que esté en contacto. El epitelio conjuntival y corneal, pues vamos a encontrar tinción puntiforme y cambios erosivos. Puede haber reacciones papilares o foliculares, como comentábamos, y pues infiltrados corneales subepiteliales, como nos vemos ahí pues, en la imagen. De los agentes o medicamentos que comúnmente asociados a la conjuntivitis tóxica, tanto para keratoconjuntivitis tóxica como conjuntivitis tóxica folicular, ¿no? Podemos encontrar los aminoglucósidos, antivíricos, antineoplásicos, como la mitomicina C, que lo utilizamos también, anestésicos tópicos y los conservantes, pues, que son de los de mayor uso, ¿no? El uso más común. Antileucomatosos, mióticos, alfa-agonistas y pues, los ciclopégicos. Entonces, la mayoría de los medicamentos que utilizamos en oftalmología pueden desencadenar una conjuntivitis tóxica, entonces hay que estar al pendiente con el paciente. Por lo tal, ya hay medicamentos que, pues, libre por ejemplo, de conservantes. La presentación clínica, pues, inyección generalizada en la conjuntiva tarsal y vulvar. Entonces, reacción papilar leve o intensa, secreción mucopurulenta, una keratopatía puntiforme, como hemos visto en la imagen anterior, erosiones epiteliales puntiformes en la córnea inferior, opacificaciones del estroma, neovascularización o daño a las células germinales limbares, pero esto ya en un proceso pues, más avanzado. El tratamiento, obviamente, pues quitar el medicamento que está haciendo el agresor, instilar ahora sí ya lubricantes tópicos sin conservadores y la observación clínica y documentación fotográfica para el seguimiento del paciente y del cuadro. Buenas noches, yo les voy a hablar acerca del molusco contagioso. Pues el virus del molusco contagioso se va a diseminar por contacto directo en aquellos sujetos infectados. La infección produce uno o más nódulos umbilicados en la piel y en el borde palpebral y con menor frecuencia, pero también pueden aparecer en la conjuntiva. Estos nódulos pues van a liberar las partículas del virus en la película lagrimal. La siguiente, por favor. En cuanto a la presentación clínica, pues vamos a encontrar nódulos en lo que viene siendo el borde palpebral. Es de un aspecto liso y tiene un núcleo central umbilicado. Es de menor tamaño que queratoacantoma y se asocia a menos inflamación. También podemos encontrar erosiones epiteliales que van a ser puntiformes y rara vez, pero podemos llegar a encontrar el panus corneal. Cualquier conjuntivitis folicular crónica debe promover lo que viene siendo la búsqueda detallada de estas lesiones para pues diferenciar de lo del molusco contagioso. La siguiente.
no, atrás. Es importante recalcar que este pues es un nódulo benigno que es autolimitado y que también pues se puede resolver de forma espontánea, pero puede llegarse hasta los 6 a 9 meses. La siguiente. Va a afectar generalmente a los niños de edad escolar, a aquellos pacientes inmunocomprometidos y también a adultos sexualmente activos. Afecta a cerca del 5 al 10% de los pacientes inmunocomprometidos. La transmisión pues va a ser por vía directa. El contacto tiene que ser directo, también puede ser por fomites, pero también hay algunos autores, algunos estudios que dicen que hay una asociación muy grande a la infección en piscinas comunitarias y también en aquellos pacientes con atopia. El curso puede ser bastante prolongado, como les comenté, puede resolverse desde los 6 hasta los 9 meses en los pacientes inmunocomprometidos sobre todo. Y pues debe de ser tratado debido a que es muy potencialmente transmitible. El diagnóstico básicamente es clínico, sin embargo, pues se sugieren estudios de laboratorios y en el estudio histopatológico pues se va a encontrar lo que vienen siendo las inclusiones intracitoplasmáticas eosinofílicas, mejor conocidos o la característica de esos son los cuerpos de Henderson-Peterson y van a tener células epidérmicas. Pues lo que les comentaba ahorita, pues que el diagnóstico va a ser básicamente clínico. Sin embargo, la detección de las lesiones palpebrales tienen una característica también de una conjuntivitis folicular, por eso hay que saber como que hacer bien la diferenciación de este tipo de lesiones. En los pacientes inmunocomprometidos también se van a encontrar lesiones faciales y palpebrales. Como podemos observar en la imagen que está ahí, pues es más que nada en los pacientes ya inmunocomprometidos. ¿La que sigue? El tratamiento. Pues el tratamiento en oftalmología, pues el estándar ha sido la excisión y cortaje de las lesiones y en los pacientes que presentan alguna enfermedad o que pacientes que sean inmunocomprometidos, pues han sido tratados con paclitaxel antirretroviral altamente activo, que pues va a incluir lo que viene siendo la proteasa del VIH inhibidor, que es el indinavir y 2 inhibidores de la transcriptasa inversa. También se ha encontrado una terapia combinada que ha sido de buen efecto, que viene siendo con saquinamivir, sidobudina y lamivudina. En cuanto a lo tópico, se ha encontrado un gran éxito en el cidofovir tópico en los pacientes que están más que nada inmunocomprometidos. Y en cuanto a las lesiones pues faciales, se ha sido tratado con ácido tricloroacético y óxido de zinc. Y pues también se ha encontrado un gran éxito en los pacientes que han sido tratados con tratamiento fotodinámico con ácido 5-aminolebulínico y también el tratamiento con láser pulsado. Y en cuanto al síndrome de Parinau, pues este síndrome es una conjuntivitis granulomatosa que va a estar asociado a linfadenopatías regionales. Es una patología infrecuente, pero pues sí se puede llegar a presentar. Se dice que pues va a desarrollarse o el mecanismo de transmisión es más que nada por un arañazo de gato y también se conoce de esta manera o de este nombre a la enfermedad como enfermedad de arañazo de gato. Y pues la siguiente. El agente causal, el principal, es el Bartonella gensedo. Y también se pueden encontrar otros tipos de patógenos, pero este sería el principal. Encontramos también la Afipia felis, Bartonella, tarulemia, tuberculosis, esporotricosis, sífilis y coccidiomicosis.
El Bartonella hensel pues va a vivir en los gatos o bien en las pulgas de estos y pues se va a transmitir por este arañazo. Pero existe también otra forma de transmisión que es por la mordedura o bien por el lamido de dicho gato infectado a la piel humana. La infección local pues va a causar una reacción granulomatosa. La presentación clínica que vamos a tener aquí pues es granulomatosa unilateral, se va a desarrollar con una o más lesiones gelatinosas, hiperémicas, granulomatosas elevadas que pueden aparecer en la conjuntiva tarsal superior o inferior, en los fondos de sacos o en la conjuntiva vulvar de los 3 a los 10 días después de que el virus haya tenido la inoculación. Y pues aquí se nos presentan unas imágenes de cómo podemos encontrar o cómo se presenta ya en el ojito este patógeno o la presentación clínica. La que sigue. En cuanto a los nódulos linfáticos, pues van a ser unilaterales, son firmes, son dolorosos y pues estos van a aparecer en la región preauricular, submandibular y en ocasiones también pueden aparecer cervicalmente o a la vez que el resto del cuadro en 1 o 2 semanas más tardes. Se dice que aproximadamente del 10 al 40% de los ganglios van a aumentar de tamaño y van a supurar. Los síntomas sistémicos son leves, van a ser fiebre, malestar general, cefalea, anorexia y van a aparecer alrededor del 10 al 30% de los pacientes infectados. Mientras que las complicaciones diseminadas graves van a incluir lo que viene siendo la encefalopatía, encefalitis, púrpura trombocitopénica, osteolitis, hepatitis, esplenitis y van a aparecer alrededor del 2% de los pacientes, aunque es un porcentaje bajo, por eso se dice que es pues muy importante tratar esta enfermedad a tiempo. También se han reportado casos con neuritis óptica y neuroretinitis. En cuanto al estudio serológico, pues va a ser más que nada para detectar o diagnosticar este patógeno y pues vamos a encontrar anticuerpos frente al Bartonella hensel. Se van a detectar mediante estudios de fluorescencia indirecta de anticuerpos o mediante un insumo ensayo. Estos pues van a ser pues más sensibles a lo que viene siendo la fluorescencia indirecta y pues solamente se dice que se practica o se detectan en laboratorios pues, especializados en ello. La prueba con antígenos para esta enfermedad no se comercializa ni ha sido estandarizada. Por eso se dice que la mejor forma para diagnosticarla es de manera de un estudio combinado serológico con el cultivo de PCR. Y pues en cuanto al tratamiento, el tratamiento ideal aquí pues no se ha determinado aún, pero pues sí se han descrito pues eficacia en varios tratamientos antibacterianos. Entre los fármacos que se han propuesto encontramos la citromicina, la eritromicina o bien la doxiciclina, usándose también la rifampicina. También se han documentado casos que han tenido buena respuesta al trimestoprim con sulfamethoxazol y las fluoroquinolonas. La siguiente. Y en cuanto al rosáceo ocular, pues este también es llamado como acné rosácea. Este pues va a aparecer en aquellos pacientes que presentan rosácea y pues es un trastorno crónico que va a afectar la piel y va a afectar también los ojos. La causa aún pues no tiene como una causa pues conocida, se dice que es más que nada algo inmunitario y se asocia a la disfunción de las glándulas sebáceas cutáneas de la cara, cuello y hombros. Se pensaba antes que eran más frecuentes en aquellos
sujetos con piel clara, pero también se han descrito que se han documentado muchos casos de personas con piel oscura y se dice que es más fácil de diagnosticar en estas personas y va a estar muy asociado y frecuente con la blefaritis o bien con el síndrome de ojo seco. Se dice también que pues hay una disfunción de las glándulas de meibomio. Entonces, la presentación clínica que vamos a tener en este tipo de síndrome, pues va a ser secreción excesiva de sebo con blefaritis crónica, va a ser recidivante y pues también es frecuente encontrar telangiectasias en el borde palpebral, distorsión y alteración o bien disfunción de las glándulas de meibomio, lo cual puede ocurrir chalaciones pues muy frecuentes en estos pacientes. Una vez que evoluciona, puede presentar los individuos conjuntivitis crónica, pueden presentar infiltrados corneales marginales, úlceras estériles, epiescleritis o bien iridociclitis. Brotes repetidos de inflamación van a producir neovascularización y cicatrización córnea, que a menudo con una configuración triangular característica. Y aquí pues podemos ver una imagen. En la imagen de la izquierda, pues ya es una lesión o un cuadro que evolucionó a una queratitis marginal y pues la vamos a ver de esta manera. Y en la imagen de derecha, pues es una rosácea, perdón, con una queratopatía superficial crónica que ya evolucionó a una neovascularización corneal. Si se trata correctamente y a tiempo esta patología o estas secuelas, pues van a dejar menos secuelas en el paciente. Es más frecuente en mujeres de 30 a 60 años y pues las lesiones que se van a encontrar pues son lesiones faciales que van a tener telangiectasias, pápulas y pústulas que van a ser recurrentes y también se encuentra eritema en la zona central de la cara, como lo podemos ver en esta imagen. Pues se va a caracterizar por un exantema malar que va a tener episodios impredecibles de rubor y se dice que está asociado también al consumo de alcohol, tabaco, café y otros alimentos. El rinofima es un engrosamiento de la piel y del tejido conectivo que va a aparecer en la nariz. A menudo este tipo de síndrome o la rosácea es pues difícil o se confunde al momento de diagnosticarlos, más en los jóvenes, porque pues como que no se le toma la importancia que debería y pues se empieza como que a diagnosticar ya que tiene más síntomas tardíos, ya que empieza a evolucionar a síntomas ya oculares. ¿La que sigue? El tratamiento, el pilar aquí, pues van a ser las tetraciclinas sistémicas y también se pueden ir reduciendo con doxiciclina o minoxiclina. Y en cuanto al tratamiento, pues ya tópico, podemos utilizar metronidazol en gel al 0.75% o bien en crema al 1%, solamente en las zonas que van a estar afectadas y pues se va a ir reduciendo significativamente lo que viene siendo el eritema. Ok, una vez que ya comprobemos que sí hay ulceraciones ya a nivel de córnea o ojos y comprobemos que no son infecciosas, podemos utilizar lo que vienen siendo los corticoides, ya que nos van a ir ayudando a que se reduzca la inflamación. Y también en casos avanzados, que ya el paciente ya cuenta con cicatrización y neovascularización, ya nada más se trataría con un tratamiento conservador. Y pues sería todo. ¿Alguna pregunta, comentario, complementación?
Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. He visto o he leído un poquito y he visto de un láser que se utiliza, láser de intensidad pulsado, algo así que utilizan los dermatólogos para tratar la rosácea en la piel. ¿Eso nos puede ayudar de alguna manera para el tratamiento ocular o que sea como un boost o nada que ver? No, sí, de hecho ya hay unos tratamientos específicos oftalmológicos con ese tipo de luz que ya, o sea, se cuenta ya con un equipo específico. La verdad es que no en todos lados hay. Aquí en Guadalajara, la verdad es que creo que en Puerto de Hierro hay un equipo, pero me queda la duda. Ahí tienen algo que es una especie de spa de ojos y hacen tratamientos con calor. Me queda la duda si es una luz pulsada tal cual, pero sí ya está referido y aparentemente los pacientes tienen una respuesta bastante adecuada. Entonces sí, son implementaciones que se pueden llegar a considerar en los pacientes que tienen estas alteraciones a nivel ocular. Y sí son más frecuentes de lo que pareciera, más bien a veces lo subdiagnosticamos. Desgraciadamente a veces como oftalmólogos nos enfocamos a los ojos. Y nos enfocamos a los ojos, me refiero prácticamente nada más a los ojos. A veces ni siquiera nos ponemos a revisar de manera minuciosa los anexos. Por eso les decía la importancia del microambiente ocular y la importancia de saber la anatomía y la importancia de revisar de manera adecuada. Hay manifestaciones de rosácea que pueden presentarse únicamente a nivel palpebral. De hecho, hay una rosácea tal cual ocular sin que haya una manifestación como tal sistémica o a nivel facial. Entonces, dentro de lo que nosotros tenemos que considerar como oftalmólogos es que nuestros ojos están y los ojos de nuestros pacientes están en un cuerpo que tienen antecedentes, que tienen una historia clínica, que tienen una evolución, una enfermedad subyacente en muchas ocasiones. Entonces, siempre a todos los pacientes que tengamos con algún tipo de afección cualquiera que sea, imprescindible hacer una historia clínica adecuada. Muchas veces por omitir algunas preguntas puede pasarse desapercibido algún tipo de indicio con respecto a alguna enfermedad que se esté manifestando a nivel ocular. Entonces no se nos olvide esa parte. La historia clínica, aunque seamos oftalmólogos, necesitamos saber todos los antecedentes de los pacientes y a veces incluso tenemos que hacer preguntas dirigidas de acuerdo a nuestra sospecha clínica. Y además, pues la evaluación. Les preguntas a veces a los pacientes, ¿usted tiene antecedente de artritis? Porque tiene unas úlceras que parecen inmunes, ¿no? No tengo, y le ves los dedos y resulta que están totalmente deformes. Entonces, es importante el hacer la evaluación clínica y no olvidarnos de la parte sistémica nunca. Muchas gracias, doctora. Ujú. ¿Algún otro comentario? Bueno, sí me gustaría que las presentaciones están bien, pero sí me gustaría que intentaran buscar más imágenes. Para nosotros en oftalmología es imprescindible el saber lo que nos están comentando en la parte teórica, el ver una imagen clínica. Entonces, sí me gustaría que para las siguientes presentaciones en las cuales se presenten características muy específicas, pues tratar de buscar un poquito más de ilustraciones que nos permitan valorar mejor esta parte y que se nos quede más grabado. En algunos libros, incluso hay atlas específicos de oftalmología en donde vienen muchas imágenes o si ya tienen algún repertorio ahí de las que toman luego en la consulta, pues son bastante buenas para poder
tener algo con que complementar esta parte. Digo, sí pusieron algunas imágenes, pero sí es conveniente como hacer más énfasis en lo que encontramos desde el punto de vista oftalmológico con imágenes. A veces no nos quedan claras algunas cuestiones teóricas hasta que no vemos esa parte. Perfecto. ¿Algún otro comentario? Si no hay ningún otro comentario, entonces ya es viernes para que se vayan a descansar. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Excelente Buenas noches. semana. Gracias. Gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches.